La Guerra de los Cristeros fue un suceso que marcó la vida de muchos pueblos hace algunos años, entre ellos el de nuestro querido Jiquilpan. Afortunadamente, tenemos a personas que aún viven para contar su experiencia al haber vivido ese suceso. Una de ellas es la señora Doñita López Rodríguez. Acompáñenos a escucharla. Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con doña Toñita, quien muy amablemente accedió a contarnos su experiencia durante la Guerra Cristera. Buenas tardes, doña Toñita. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bendito. ¿Sabe usted por qué sucedió o qué fue lo que causó la Guerra Cristera? Miren, según oía yo pláticas, ¿no? Porque me tocó ver eso, Sí. que hubo unos del gobierno que se rebelaron en contra de los sacerdotes. Eso a mí me lo platicó una señora que ya no vive. Leí que porque escondían ahí el Santísimo en su casa, el sacerdote, y que los sacerdotes salían, pero disfrazados, porque no los quería el gobierno. No los quería el gobierno. De hecho, que hicieron muchas cosas. Se piensa que se vino eso de los cristeros para defender la religión, que porque cuando se encontraban por ahí en el monte, en el cerro, que decían quién vive, y que respondían México y Santa María de Guadalupe, que esos respondían y si eran de los mismos ya se unían, y si eran contrarios ya ahí se empezaban a pelearse. Y entonces pues dicen pues que por eso y andaban los soldados. Yo recuerdo que allá estaba chiquilla, yo soy de 1930, y en el 36 nos venimos del rancho. Ya nos trajeron porque ya no nos quisieron que estuviéramos allá. Que llegaban unos soldados y que decían, váyanse de aquí, venimos, les comemos lo que tienen, vienen los otros señores y les comen lo que tienen, váyanse a Jiquilpan, a la Hierbabuena o a San José, a esas tres partes les dieron. Y que pues mi papá mejor quiso aquí. Por eso estoy acá. Y aquí está. Desde 1936 aquí he estado viviendo. Sí, ya algo de tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuántos años tenía usted cuando fue la guerra? Andaba como en 5 años. 5 años. Cuando andaba eso de que yo nomás lo que veían que llegaban muchos soldados allá al rancho. Y hasta unos me decían, niña, medio recuerdo, porque me lo recordaron también. Niña, ¿cuánto guacho? ¿Y qué llegaban a hacer los soldados? ¿Qué querían o qué buscaban? Buscaban a ver si no estaban los del cerro que los nombraban, los soldados. Esos señores que se nombraban del cerro
pues son los que defendieron La la religión. religión. Ándele. Ahí. Ajá. Y a ellos buscaban. Ujú. ¿Es cierto que se llevaban a las mujeres? Mire, según me platican de conmigo, ya no, yo chiquilla, Sí. pero estaban unas familias de primas de mi papá y de ahí sí uno se llevó ¿A poco? a una muchacha, se casó con ella Sí. ahí de San Antonio, era ese señor. ¿A poco? Sí. Ahí. Ujú. Y que sí, ese se llevó a una tía mía que se llamaba Adela. Ujú. Y se casó, pero se casó Se casó todo. el hombre ahí Ajá. con él. Sí. Y ya después se salió de su revolución que andaba Ujú. y vivió como con toda la Normal. gente. Ujú. Ah, mira, qué bien. Decían, bueno, se escuchaba que se escondían de los militares, ¿verdad? Cuando venían. Miren, otra, de eso mi suegra me contaba. Sí. Esa no me tocó ver a mí. Ajá. Cuando mi suegra era joven, Ajá. ella me platicaba que tenían en la Hierbabuena un cuidanche Ujú. que vigilaba. Cuando habían 1000 soldados, que las muchachas se tenían que ir a esconder. Sí. Y ella me decía que dice, yo agarraba mi petacal de las tortillas y ni un queso. Y nos íbamos a un arroyo a esconder. Sí, ahí se escondían entonces en el arroyo. Eso me platicaba mi suegra. Ajá. Pero acá con nosotros no se No. trató de No, eso. mira, No. bueno, qué bueno, Ajá. ¿verdad? Mi suegra me platicaba Ajá. que ella pensando que se le parecía a su hermano, que Ujú. porque andaba un hermano de ella en eso, Ajá. y que ella creía que era su hermano, y que allá está, que lo pusieron en el kiosco, acá en el kiosco, Un kiosco. que allí abajo en el suelo, ¿verdad? Ujú. Sí, Porque el kiosco era nomás, entonces, era distinto, ¿verdad? el puro símbolo de donde se suben, Ajá, ajá. y para arriba no tenía nada. Ah, Y que allí lo pusieron y que allí lo mataron. Lo mataron y lo arrastraron alrededor de la plaza y que después fueron y lo colgaron en las 15 letras. Allí en donde les dicen ajá, las 15 letras. en la tienda, ¿verdad? Que allí lo dejaron colgado. No. Sí, hicieron muchos, hacían cosas. Sí, ¿verdad? Muchas cosas que hacían. Y algunas personas sin deberlo, ¿verdad? Era lo malo, ¿verdad? Lo malo. Sí. ¿Y qué sentía usted cuando veía todo eso y veía que... Pues yo nomás, pues me daba miedo Sí, ver muchos soldados. sí, ¿verdad? Ahí. Luego recuerdo también, como vivíamos en la orilla del rancho, Ujú. así, mero abajo, me tocó ver, estaba yo divisando así para acá, para donde es Iquilpan. Sí. Y pasó un avión muy bajito, 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 despacito, y vi 2 personas, de eso me acuerdo todavía, que fueron los primeros que empezamos a ver. A ver, ya. Ahí. ¿Y a los hombres no se los llevaban entonces? ¿A ellos no les hacían Sí, dice que sí, también? ahí, porque corrían cuando llegaba el gobierno, le decía a mi mamá, a mi papá, vete tú, Modesto, dice, porque se llevan a los hombres. Dice, yo estoy aquí en mi casa
a ver qué me dicen. No, él no, No le pasó no nada. le pasó nada. Cuando eso hicieron, que hallaron a mi papá ahí, que nomás se lo llevó el capitán, el que mandaba, Ujú. que ese le dijo, que le habló un soldado y le dijo, Paisa, te habla el capitán. Y que él decía, pues ¿cuál es el capitán? ¿Cuál es esto? Dice, pues ¿cuál es el capitán? Yo los veo vestidos a todos igual. Iguales que dicen. Y entonces ya el que era el capitán le habló. Y por allá que se lo llevó a un arroyo, por allá lejos de los soldados, y allá le hizo muchas preguntas. A que le dijo el capitán, ve a Jiquilpan, váyanse de estos ranchos, venimos nosotros, les comemos lo que poquito que tienen. Entonces, ustedes les daban de comer a los soldados cuando Cuando llegaban. si tenían tortillas, dice que se Sí, comían, ¿a poco? ahí se repartían de lo que... De lo que había. Pobres señores, ¿verdad? Y pues se acababan todo, ¿verdad? Ay, no, digo, y con hambre. Sí, también. Entonces, los templos estaban cerrados, ¿verdad? Dicen, no había Que misa. los templos cerrados. Sí, y hacían misas a escondidas o no. ¿Sabe a mí quién me platicaba de eso? La señorita María Larios. Ella me contaba que decían misa escondida. Escondidas. Que le ayuda al padre, ¿verdad? De don José, ¿verdad? Don José, que por allá en esa casa, en por aquellos- allá. Pero era de sus papás o abuelos, sabrá Dios. Sí. Ay, Ah, mire. ¿Y supo usted de algún enfrentamiento que haya habido entre los del gobierno y la gente o los sacerdotes? no, de gobierno sí, De gobierno sí. sí. Hay en un cerro que le dicen el Pandito. ¿No conocen ese cerro? No, nunca me ha tocado. ¿No? Ah, aquí está un cerro de las Peñas Niñas, para acá, mucho, mucho. Ujú. Casi yendo como acerca del Platanarillo que le nombran. Ah, ajá, Está un camino ahí que se llama el Pandito. ajá. Pero que hay, sí me platicó mi papá una vez que ellos iban a limpiar un cuamil. Ujú. Iban a limpiar un cuamil el 12 de mayo. Y que en la pura punta como es un cañón, ese camino. Sí. Yo lo anduve. Sí, le tocó. Me Ujú. tocó, porque me llevaban al cerro y Ujú. me tocó. Ahí encontrábamos soldados. Poco sí. Una vez encontramos soldados. Sí. Y luego me acuerdo que un señor me movió la espalda y me dice, niña, ¿cuánto guacho, verdad? Porque venían caminando. Y mi papá se hizo a un lado del camino porque me llevaba en un burro, ¿sí? Yo creo. Y allí llevábamos. Y lo que como entre sueños también, sí me acuerdo que nos había echado mi mamá unos tamales de ceniza que le nombramos, y luego uno sacó 3 primeros soldados que iban delante, que venían para acá delante, sacaron y le dijo mi papá, tomen una patada aquí. Entonces no les hacía nada a los soldados, a ustedes, ¿verdad? A la gente. No, chiquillos, nomás perseguían A los que señoritas sacerdotes. grandes Ah, y a los sacerdotes. Sí. Dime. Pero yo recuerdo ya esos soldados ya no eran de que peleaban, de los primeros, ujú. y que por eso se levantó
esa revolución para defender los cristianos. Sí. Y cuando usted se vino a vivir aquí a Jiquilpan, ¿ya se había acabado la guerra o todavía seguía? Estaba todavía había soldados. Sí. Y todavía, porque como veníamos del rancho, donde hallábamos casa, y aquí en Jiquilpan no halló casa mi papá, y estuvimos en la hacienda vieja, y allá víamos que pasaban muchos soldados, pero ya en paz, ¿no? Ya más tranquilos. Nomás se comían, si había, donde había tortillas. Entonces, sí. Recuerdo que mi mamá me decía, hay que esconder las tortillas porque si se meten, se las comen y después que les doy. Ya cuando se terminó lo de la guerra, Poco a poco, sí, poco a poco ya nos empezó a ver soldados. ver soldados. Mire. Que de hecho allí pues ahí donde es la tienda la tienda donde tiene Lupe, ahí era donde tenían su cuartel. Sí. Ahí, Entonces había uno aquí en el pueblo. sí, ahí Sí. tenían su escondite. Y en la esquina tenían un corral de piedra y decían que allí habitaba que el centinela que cuidaba de noche. Y ya poco a poco se fue acabando. Y ya entonces empezaron a hacer misas. Ya todo. decían misa, ya se compuso ya el templo. Yo recuerdo que platicaban que allá en San Gabriel, que hasta unos soldados quisieron quitarle su sandal al dulce nombre, no sé qué. No, pues qué interesante que le haya tocado vivir Le tocó todo eso. Sí. hasta Pues parece que es todo, doña Toñita. Muchas gracias por todo lo que nos platicó, todo muy interesante. Y mira, aparte también le traemos una despensa como agradecimiento por su tiempo y por sus historias. Qué porque- Eduardo, qué tiempo. Sí, no, claro que sí.